Hola, buenas tardes, soy el profesor Héctor Molina y hoy en este video vamos a revisar los factores que afectan la velocidad de una reacción. Una reacción puede ser rápida o puede ser lenta, pero existen factores que pueden cambiar esa velocidad. Son 5 los factores que nosotros vamos a revisar en el día de hoy. Uno de ellos corresponde a la naturaleza de los reactivos. La naturaleza de los reactivos. Cuando hablamos de la naturaleza de los reactivos, nos indica los estados de agregación, como por ejemplo el gas, el líquido, el sólido, pero también la superficie de contacto, como estas sustancias, de acuerdo a su estado de agregación, presentan diferentes valores en las superficies de contacto. Esta superficie de contacto nos lleva al estado de división en el caso de los sólidos. Mientras más dividido es un sólido, más rápida es la reacción. De acuerdo con esto, entonces, podemos decir que a mayor superficie de contacto, mayor es la velocidad. A menor superficie de contacto, la velocidad será menor. Eso porque las partículas, en el caso de tener mayor superficie de contacto, aumentan la probabilidad de choques efectivos entre los reactivos, lo que significa un aumento en la velocidad de la reacción. El segundo factor que vamos a revisar es el factor de la concentración. Concentración de los reactivos. Si yo tengo una reacción del tipo A de A más B de B, C de C, la velocidad o la ley de velocidad para esta reacción está determinada por una constante y la concentración de su reactivo elevado a un exponente que tiene que ver con el orden de la reacción o el orden parcial de cada reactivo. En este caso, era A elevado a A y B elevado a B. Si nosotros determinamos esta ley de velocidad, nos debe quedar más que claro que la concentración en aumento va a permitir automáticamente que la velocidad aumente. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una partícula de A con una partícula de B, tenemos la probabilidad de un choque efectivo. Tenemos esa probabilidad. Si nosotros aumentamos las partículas de A, la probabilidad de choque efectivo va en aumento. Eso quiere decir que mientras nosotros aumentemos la concentración de los reactivos, va a haber mayor cantidad de choque efectivo, una probabilidad mayor. Eso significa entonces que aumenta la velocidad de reacción. Por ejemplo, un caso muy sencillo. Ustedes pueden observarlo en la estufa de combustión lenta. En la cámara de combustión debe existir oxígeno para la combustión. Si nosotros le abrimos el paso de la entrada de aire a esa estufa, va a aumentar la concentración de oxígeno, lo que nos va a llevar a que la combustión sea mucho más rápida. Sin embargo, si nosotros cerramos esa entrada de aire, el porcentaje de oxígeno o la concentración de oxígeno en la cámara de combustión va a ser menor. Por lo tanto, el proceso de combustión va a ser más lento. Significa entonces que no deben olvidar que un aumento en la concentración aumenta la probabilidad de los choques efectivos, aumenta la velocidad. La temperatura es un factor que está directamente relacionado con la constante de velocidad. Si esta constante de velocidad aumenta, entonces la velocidad aumenta. Esto lo indicó Arrhenius a través de una ecuación, allá por finales del 1800. En la ecuación plantea que la constante es igual a un factor de frecuencia denominado A. Multiplicado todo esto por el E menos la energía de activación dividido en RT. Esta ecuación de Arrhenius, en la cual nos indica ahí un factor de frecuencia, y esto que está aquí es un factor de Boltzmann, o bien una relación de Boltzmann, Bols.
Boltzmann. Esa ecuación tal como está nos complica un poco poder determinar cómo la temperatura tiene incidencia en la constante. Si nosotros analizamos esa constante y la descomponemos, vamos a tener lo siguiente. La constante sería igual a A dividido en E de la energía de activación dividido en RT, porque ahí está elevado a un menos, ¿ya? Este E está elevado a ese menos energía de activación partido por RT. Por lo tanto, tenemos esa expresión que está ahí. Si nosotros aplicamos el E es el logaritmo natural o bien también denominado logaritmo peneriano, por lo tanto, esto, si nosotros lo multiplicamos por un logaritmo natural, vamos a tener que el logaritmo natural de la constante es igual al logaritmo natural de A dividido en EA dividido en RT, porque este E que está aquí con el logaritmo natural se anula. Esto al aplicar el logaritmo natural lo anulamos. En esta expresión nos debe quedar muy claro que el logaritmo natural de la constante entonces sería igual al logaritmo natural de A. Pasamos este factor hacia arriba por RT y lo dividimos en la energía de activación. Ahí se nos aclara un poco más la película. ¿Por qué? Si yo tengo una alta energía de activación, entonces la constante tiene un valor bajo. Y ese valor bajo me indica que la velocidad es baja. O sea, si yo aumento la energía de activación, la velocidad es menor. La velocidad es menor. Producto de que la constante es más pequeña. Pero si yo aumento la temperatura, entonces la constante, el valor de esta constante me aumenta, por lo tanto, aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. Entonces, esto es producto de que aumenta la constante. La temperatura entonces tiene directa relación con la constante. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de Arrhenius, nos permite poder determinar que la temperatura, un aumento de ella va a aumentar la constante, una disminución de ella va a disminuir la constante. En resumen, la temperatura aumenta la energía cinética de las partículas. Cuando la energía cinética de las partículas aumenta, hay una mayor probabilidad de choques efectivos. No olviden ustedes que los choques efectivos son los que generan el cambio en la velocidad de la reacción. Por lo tanto, si yo tengo mayor número de choques efectivos, como me lo expresa aquí en el A, porque este es un factor de frecuencia, si yo aumento esto, es muy importante, aumentará el valor de la constante y la velocidad. Por lo tanto, mayor número de choques efectivos aumenta la velocidad. Si la temperatura disminuye, entonces disminuye el número de choques efectivos, disminuye la velocidad. Ahí tenemos un caso muy importante. ¿Por qué los alimentos se colocan en el refrigerador? Porque disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de descomposición y el alimento dura más en el refrigerador. El siguiente factor se refiere a los catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? En términos generales, son sustancias ajenas a la reacción. No deben ser ni reactivos ni tampoco productos. Son eficaces aún en pequeñas cantidades. Otra condición, otra característica es que se pueden recuperar al final de la reacción. Son específicos para cada reacción. Los catalizadores son específicos dependiendo de la reacción de que se trate. Y tienen una particularidad en la velocidad de reacción, porque van a acelerar la velocidad actuando sobre la energía de activación, disminuyendo esta, cambiando el mecanismo de esta reacción, cambian el camino de la reacción, o bien en el caso de los inhibidores, aumentan la energía de activación, cambian el mecanismo, es decir, hacen mayor la energía de activación, lo que
automáticamente disminuye la velocidad. ¿Cómo funcionan estos catalizadores? Si nosotros tenemos una reacción graficada de esa manera, donde existe una energía de activación de la reacción, esta es una reacción sin catalizador. Y le aplicamos un catalizador, el catalizador va a cumplir una misión. Esto que está aquí es con catalizador. Va a cumplir una misión sobre la energía de activación. Es decir, la energía de activación de la reacción catalizada es menor. Y al ser menor, la velocidad es mayor. Si nosotros miramos esto a través de un inhibidor, lo mismo que podemos hacer, una ecuación aquí, una reacción de esa naturaleza, si consideramos esta es sin inhibidor, la energía de activación va a ser esto que está aquí. Esa es la energía de activación sin inhibidor. Si nosotros le aplicamos un inhibidor, entonces automáticamente la energía de activación aumenta y la velocidad disminuye porque su energía de activación es mayor con inhibidor que sin inhibidor. Ahí tenemos los dos casos gráficamente entre una reacción catalizada y una inhibida. El siguiente factor corresponde a la presión. La presión interviene en reacciones de tipo gaseosa. Es específico para los gases. A mayor presión, menor volumen. Eso está especificado en la ley de Boyle-Mariotte. Por lo tanto, si yo tengo un sistema con una presión determinada, donde tengo ciertas partículas de reactivos como A y B, si aumento la presión en el sistema, disminuyo el volumen se disminuye. Esto que está aquí es mi primer volumen, esto que está aquí es mi otro volumen una vez que ejercí una presión. Por lo tanto, las partículas A y B quedan más juntas, no tan separadas, aumenta la probabilidad de choque efectivo y aumenta la velocidad de la reacción. Entonces podemos decir que en sistemas gaseosos, a mayor presión, menor volumen, mayor velocidad de la reacción. Estos han sido los factores que afectan la velocidad de una reacción química. Espero que les haya quedado claro. Si les gustó el video, denle un like.